Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Se escucha perfecto, anda todo bien. Sí. Arranquemos nomás. Sí. Amén. Bendiciones a todos los que van ingresando. Hoy vamos a hacer la porción Vayigash y se acercó de Bereshit, Génesis 44 del 18 al 47, 27. Digamos, esto venimos una porción atrasada, pero ya vamos a ver si en el transcurso de estos días ya nos ponemos al día. Esta la íbamos a hacer el miércoles, no la hicimos el miércoles, no la hicimos el jueves, la venimos haciendo hoy. Amén, ya vamos terminando el libro de Bereshit, el libro de Génesis, ya vamos a casi estamos al final. Esta es la anteúltima porción, después ya viene la última porción y ahí se terminaría el libro. Amén. Vamos a hacer como siempre hacemos, una bendición por la Torá, porque vamos a hacer lectura de la Torá y damos gracias al Eterno porque tenemos la Torá al alcance de nuestras manos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorá. Bendito eres tú, Yud-Het Bat-Hei Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Beshen Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Bien. Como siempre, vamos en este nuevo ciclo, ¿no es cierto? Nos propusimos estudiar las escrituras desde una perspectiva hebrea, viendo a Yeshua, cómo se va manifestando a través de las distintas porciones, cómo lo venimos encontrando, cómo Yeshua ha hecho, digamos, como la mayoría de los personajes que vamos encontrando son apunte profético a nuestro Don Yeshua. Todo lo que venimos viendo nos lleva a Yeshua, nos lleva a ver a nuestro Adón en todo lo que hizo, en su perfección y en todas las cosas. Y la porción anterior veíamos cómo José se transformaba en gobernador de toda la tierra de Egipto, y él estaba a cargo de proveer el alimento a toda la tierra de Egipto, porque él había revelado por medio de gracia del Eterno los sueños que había tenido Faraón de estos 7 años de abundancia y 7 años de hambruna que iba a pasar toda la tierra. Entonces, gracias al Eterno que lo favorece, que Joseph está siempre junto al Eterno y el Eterno siempre lo favorece. Recordemos que veníamos viendo cómo lo favoreció, lo favorecía antes, inclusive ya en su casa era favorecido porque le habían dado la túnica, él estaba, el padre lo amaba mucho porque era el hijo de aquella mujer amada, y aparte el hijo de su vejez. Veíamos cómo después prosperaba dentro de la casa de Potifar en Egipto, después cómo prosperó dentro de la misma cárcel, en una situación totalmente compleja, complicada. Entonces veíamos cómo se viene manifestando nuestro Don Yeshua por medio de Joseph, ¿no es cierto? Y vamos a ver en esta ocasión, ¿no es cierto? Yo traía dos textos para poder leer un poquito lo que va a ir sucediendo en esta nueva porción, en esta porción Vaigash. Y uno de los textos que traía era Lucas 1:30 al 33, que nos dice la palabra. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin. Miren lo que venimos viendo, cómo Yeshua era pronunciado como rey, porque dice que reinará sobre la casa de Jacob. Vemos cómo Yeshua se viene manifestando. Recordemos, José, en este caso, en esta porción, lo vamos a ver cómo va a reinar sobre toda la tierra de Egipto. No había nadie por encima de José más que Faraón, y él reinaría toda la tierra de Egipto en esa situación, en ese momento. Entonces, Yeshua también fue pronunciado cuando fue concebido, fue pronunciado como rey, pero no rey cualquiera, sino el rey de la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? El pueblo de Israel. Recordemos que Jacob cuando luchó con el ángel, se le fue cambiado ese nombre, el nombre de Jacob, a Israel. Entonces vemos cómo Yeshua iba a ser también, así como José, gobernador, rey sobre toda la casa. Y también traía en Mateos 15:24, donde el mismo Yeshua dice: él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, no dice a las ovejas perdidas de la casa de Manasés, no dice a las ovejas perdidas de la casa de Judá, de alguna tribu en específico. No, dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así como sería llamado rey sobre la casa de Jacob. También aquí el mismo Yeshua dice que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es a toda la nación de Israel. Y toda la nación de Israel son todas las personas que viven conforme a la voluntad del Eterno, viven conforme a los mandamientos del Eterno, conforme a la ley que está escrita en el Antiguo Testamento. Amén. Y aquellos también que han conocido a Yeshua, que lo han conocido y lo han aceptado en sus vidas como su Salvador. Amén. Bien. Vamos a dar comienzo entonces, Bereshit, ahora sí, del 44, del 18 al 30, justamente Vayigash, y se acercó, nos habla de que Judá se acercó y rogó por la vida de su hermano Benjamín. Recordemos que en esta ocasión, la porción anterior, terminábamos con que había sido acusado Benjamín por haber obtenido la copa de plata en sus sacos, en los sacos de granos que él llevaba. Entonces había sido acusado, y también este plan era de Joseph. Ese plan era de Joseph para probar a sus hermanos y ver qué es lo que estaba pasando. Entonces vemos que la porción empieza: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Aquí José todavía no se había revelado a sus hermanos. José todavía, él mantenía esa distancia, y los hermanos no le habían reconocido todavía. Ellos creían que era ese gobernante de la tierra de Egipto, pero no habían reconocido todavía a su hermano. Y miren cómo Judá, a pesar de no haber reconocido a Joseph, igual le daba a entender el lugar que tenía, digamos, reconocía la autoridad que tenía Joseph, diciendo que era como Faraón. Entonces vemos también, nosotros traíamos estos versículos de Juan 14, del 8 al 10, vemos cómo Yeshua también es reconocido, pero todavía había dudas, no es reconocido completamente. Felipe le dijo: Señor, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, Maestro, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos cómo aquí Felipe también estaba exigiendo, estaba pidiendo señales, ¿no es cierto? Como habían sido reprendidos en un momento los fariseos y los sacerdotes que trataban de ponerle trampas a nuestro don Yeshua, pidiéndole señales. ¿Qué les dice Yeshua? Que no, que esa generación malvada no vería señales, más la señal de Jonás. Pero acá vemos que sus propios discípulos dudan todavía de quién realmente era nuestro don Yeshua. Pero sin embargo, él lo ponen, tiene autoridad, le llaman rabí, le llaman maestro, pero no habían reconocido todavía su autoridad. Ahora, algo importante que podemos ver en esta parte también, justamente ese hecho de que hace Judá, ¿no es cierto?, cuando se acerca a Joseph y que no lo reconoce a Joseph. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con la casa de Judá, que no lo reconocieron y actualmente no le reconocen a Yeshua. Entonces vemos esto tan profético porque Judá está mencionando algo que también es profético para la actualidad. Le dice, pues tú eres como Faraón. Le está diciendo, pues tú eres como Faraón. La casa de Judá entiende, hay muchos que veo que comprenden quién es Yeshua y lo señalan así, ¿no es cierto? Como que Yeshua es una autoridad, pero no es el Eterno. Es una autoridad, pero no es la imagen visible del Eterno. Es una autoridad distinta del Eterno. Entonces lo que está, y no lo está reconociendo, Judá no lo está reconociendo, y lo mismo está haciendo acá el hermano, ¿no es cierto?, de Joseph, está haciendo así, le está diciendo, pues tú eres como Faraón. Miren cómo está esta simple frase que está diciendo, pues tú eres como Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Eres como, pero no eres el Faraón. O tienes la misma autoridad que Faraón, pero no eres Faraón. Es del mismo modo que actualmente la casa de Judá reconoce a Yeshua. Muchos están comprendiendo que Yeshua era el Mesías, pero están diciendo también a la vez de que no es el Eterno, de que no tiene esa plenitud con el Eterno. Sí tiene autoridad, porque sí le dan autoridad, le dan deidad a Yeshua, pero separada del Eterno, como si el Eterno no pudiera hacer ambas cosas. Entonces, y no están así reconociendo que Yeshua es la imagen visible del Eterno y que Yeshua sea uno con el Padre. Como acá lo vemos que el mismo Yeshua le está diciendo a Felipe, ¿cuánto tiempo estuve con ustedes y aún me dices, muéstrame al Padre? ¿Y qué le dice Yeshua? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ¿qué está diciendo Yeshua con eso? Está diciendo que Él es la imagen visible del Padre. No es el Padre en toda su plenitud, pero sí es la imagen visible del Padre. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pablo también lo menciona. Más adelante Pablo en el Brit Hadashah también menciona este hecho. Entonces vemos como este suceso de que cuando Judas se acerca a Joseph, se iguala, digamos, a lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Amén. Sí, es más, hay una parte donde Yeshua mismo es acusado de blasfemo por haber perdonado pecados, sabiendo que el único que perdonaba pecado era el Creador, era Yud-Ket Bat-Hei. Entonces, es más, los propios fariseos, los propios sacerdotes de Sanedrín le perseguían por esto, justamente le querían matar porque
no comprendían. Él no decía yo soy el Dios verdadero, yo soy. Él no los confrontaba con esto, pero les demostraba que él era el Elohim hecho carne, que él era ese reino que se había acercado. ¿Acaso no nos dice el mismo Yeshua que debemos predicar cuando manda a sus discípulos, prediquen que el reino de los cielos está cerca? Y ese reino de los cielos que se había acercado era nuestro don Yeshua habitando entre nosotros. Él representa eso, justamente el tabernáculo, y que se había acercado también representa eso. Entonces, no era solamente que no entendían, sí comprendían, lo que pasa es que no lo aceptaban, no aceptaban que Él era la imagen visible del Padre. Amén. Y acá vemos, ¿no es cierto? Después más adelante vemos cómo Judá ruega por su hermano, ¿no es cierto? Y le explica, ¿no es cierto?, a Joseph la situación en que estaba, en la situación con las condiciones que habían venido nuevamente a buscar comida. Y dice así el texto: y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Entonces vemos aquí cómo Judá estaba explicando a Joseph, ¿no es cierto?, esa condición que había puesto, que él había salido como fiador de su propio hermano para con su padre, tomando la vida de su hermano en sus manos y haciéndose responsable, justamente, y esta es la actitud que por ahí a veces hoy en día no se ve en la casa de Judá. Esta es la actitud que por ahí a veces, o en la casa de cualquiera que está estudiando las escrituras, que está entendiendo la palabra del Eterno, no vemos que nos pongamos en el lugar de nuestro hermano. Tenemos una ceguera que por ahí a veces nos cuesta. Somos como eran los hermanos de Joseph previo a esta hambruna, de lo que había pasado en la porción anterior. Tenemos mucha envidia, muchos problemas para Muchos aceptarlo, celos. exactamente, y no cambiamos esa actitud. Por más que he visto muchos hermanos que han transformado su vida, que han cambiado, pero igual siguen celosos de muchas cosas, debatiendo. Sí, entiendo que tengamos celo, ¿no es cierto?, por la palabra, Eso sí, pero hay muchos que tienen celo por demostrar sabiduría por encima de otro, y eso no es lo correcto. Y al demostrar eso, o al intentar demostrar esa sabiduría por encima de otra persona, terminan cayendo en necedad y en ceguera espiritual, porque muchas veces no quieren escuchar, no quieren reconocer. Y no digo que esté mal, ¿no es cierto?, que cada uno exponga lo que aprendió, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ser abiertos a aprender y no a creernos que la sabiduría viene de nosotros y que nosotros tenemos la razón, sino que también podemos estar equivocados, como nosotros también ahora, si nosotros estamos equivocados en algo que estemos enseñando, en algo que estemos equivocados y estemos enseñando mal, bienvenido sea aquel que nos quiera corregir y que nos quiera mostrar con la escritura, con la verdad, con hechos, ¿no es cierto? Que estamos el equivocados, error que lo tenemos. vamos a aceptar, pero es triste ver cuando entran en esos debates de que no quieren aceptar, de que se cierran, demuestran necedad, demuestran celos y muchas veces se comportan como niños, lamentablemente. Amén.
Bien, como estábamos acostumbrados, vamos a Liyá por Aliyá. Bereshit, esta es la Liyá número 2, Bereshit 44 del 31 al 45:7. Y vamos a ir viendo qué dice en el 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Vemos cómo Judá había cambiado. Recordemos que Judá había propuesto vender a Joseph, una para no tener sangre en sus manos, porque los hermanos en primera instancia querían matarlo. Después Rubén sale con esto de que no lo matasen, sino que lo tirasen dentro de la cisterna. Y Judá, por último, da esa idea de venderlo para que sea llevado como esclavo y no saber más de él, ¿no es cierto? Y otra cosa que veíamos en este caso, en la porción anterior, que justamente Judá se había apartado de sus hermanos, apartado de su casa, había ido y tomado esposa cananea y había hecho su vida, y vemos las graves consecuencias que había tenido. Sin embargo, en esta porción nuevamente lo encontramos junto a sus hermanos, con una situación de hambre, lo que lo obligó justamente a volver a su padre, a volver a sus hermanos, y acompañando a sus hermanos, y ahora saliendo como fiador, saliendo, poniéndose por la vida de su propio hermano, sabiendo las consecuencias que había traído aquella decisión que habían tomado con Joseph. Hasta aquí Jacob seguía en una situación de luto, en un estado en donde no se había recuperado de aquella muerte de Joseph. Y aquí, digamos, porque lo vemos aquí justamente, cuando dice que le transmite a Judá a Joseph la situación de que si no volvería su hermano, si no, su padre iría al Seol, moriría con más tristeza aún de lo que ya tenía. Así que vemos cómo Judá va cambiando esa historia, va cambiando esa postura que va teniendo a lo largo de la historia. Y así nosotros tenemos que ir también aprendiendo y creciendo espiritualmente conforme a la voluntad del Eterno. El crecimiento espiritual va a demostrar frutos, y esos frutos deben ser buenos, deben ser frutos que a nosotros nos lleven a edificarnos y a ser buenas personas, a ser distinto al mundo. Y esos frutos también los tenemos que demostrar en el exterior. Y no me refiero a cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, no me estoy refiriendo a eso, sino al exterior con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, porque aquellas personas que están hablando de la palabra están reflejando el carácter del Padre también. Entonces, ¿cómo vamos a reflejar o a mostrar al Eterno en nuestras vidas si nosotros estamos siempre de pleito en pleito, o siempre que estamos en algún debate no queremos escuchar al otro hermano? ¿Y cómo vamos a demostrar el carácter del Padre, o qué testimonio vamos a dar nosotros de que hemos cambiado, de que hay un cambio en nuestras vidas, si no lo demostramos con hechos, con actitud? Y lo digo también principalmente por mí, porque también me ha sucedido, me han bajado de muchos likes porque también he perdido el control, y eso no está bien, no debo perder el control, porque si no, ¿de qué manera reflejo ese carácter del Eterno? ¿De qué manera reflejo que estoy obedeciendo a su voluntad? Entonces son cosas que tenemos que ir corrigiendo, así como vemos ese cambio que hubo en Judá. Primero quiere intentar vender a su hermano, y vemos después esa actitud, ese cambio que hubo. Si bien sabemos que sucedieron muchas cosas en la vida de Judá, murieron sus hijos, tuvo hijos con Tamar. Entonces, hay muchas cosas que hicieron que él cambie por completo su vida, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora lo vemos, ¿no?, en esta porción,
poniendo la vida de él, haciéndose responsable él de la vida de su hermano menor. Entonces, ese es el cambio que nosotros tenemos que traer a nuestras vidas. Un cambio que se note. Amén. Amén. Exactamente, y acá viene la parte donde Joseph se da a conocer con sus hermanos y dice así la palabra: no podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer Joseph a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo Joseph a sus hermanos: yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Amén. Y vemos aquí cómo así también, como Joseph no aguantó, dice la palabra que también se alegra los cielos por cada pecador que se arrepiente, que viene a los pies del Eterno. Recordemos que acá Joseph había visto esa actitud, ese cambio en Judá, y por eso no aguantó más. Cuando vio a su hermano anteponer su propia vida por su hermano menor, Joseph no aguantó, porque Joseph no esperaba en realidad estas situaciones. Él quería probarlos y él quería saber si realmente habían cambiado o seguían todavía con esas peleas, envidias que tenían de él cuando él era joven. En Zacarías 12, 10, 11 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Vemos cómo aquí en Zacarías también vemos cómo se está hablando de nuestro Adón Yeshua, cómo se está hablando de las profecías de nuestro Adón Yeshua. Así también se escuchó el llanto desde adentro de la casa, desde dentro de la habitación de Joseph con sus hermanos. Así también llegó hasta oídos del faraón ese llanto y esa noticia de que estaba sucediendo dentro de la casa de Joseph. Así también va a suceder en los tiempos finales con nuestro Adón Yeshua. Recordemos que él volverá, ¿no es cierto? Y como dice aquí la palabra de Zacarías, mirarán al que traspasaron y sentirán gran aflicción. Y vemos, ¿no es cierto?, esa similitud que hay de reconocer, de cuando ellos reconocen a Joseph. Ellos también se afligieron, también se pusieron tristes, también lloraron. No solamente lloró Joseph, acá la escritura nos narra que lloró Joseph, ¿no es cierto? Pero él más adelante, Joseph les dice, no se pongan tristes. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué le está diciendo que no se pongan tristes? Porque también se afligen, también se afligieron, porque ahí estaban viendo, reconociendo que era ese hermano al que ellos habían vendido. Y lo mismo va a suceder con la amada casa de Judá cuando ellos reconozcan a Yeshua, ¿no es cierto?, a ese hermano que ellos también vendieron. Y justamente dice, lo había profetizado, ¿no es cierto?, Zacarías: mirarán a mí, a quien traspasaron. Es bastante clara la escritura. Y esto no es una idea nuestra, no es una idea que traemos de Roma, está en las escrituras y está en la misma Torá, en la misma Tanaj. Dice: mirarán a mí, y es Zacarías 12, 10 al 11, nos dice: el Eterno está diciendo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Así que esto no es un invento que viene del cristianismo. Esto está en la Torá y está apuntando a Yeshua. Exactamente, y miren el apunte profético que es Joseph, que, casualidad, Judá, quien es el hermano de Joseph,
quien sale como fiador de Benjamín, también es el traidor de aquel tiempo de la entrega de Joseph, así también la entrega de nuestro don Yeshua. Tienen el mismo nombre. No es casualidad que ambos se llamaban lo mismo. El Eterno nos ha dado señales desde el principio. Él nos dice que todo está escrito desde el principio, todo el Evangelio está desde un principio, y así como está el Evangelio, está nuestro don Yeshua, está Él desde un principio también junto a nosotros. Perdón. Ups. Se me fue lejos. Bueno, y fin. Y fin, y terminamos. ¿Qué pasa? Bien, la Liyá número 3. No, perdón. No, y nos faltaba la última parte de la Liyá número 2, y dice, y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Acá justamente lo que decía Ivana, que no lo pusimos en los versículos, pero Joseph le explica a sus hermanos que porque se habían turbado, recién leímos que estaban turbados, que no entendían nada, que no sabían qué estaba pasando, y acá Joseph, cuando se dan cuenta de lo que estaba pasando, que era aquel Joseph que habían tirado en la cisterna, que habían vendido como esclavo, era quien hoy en día gobernaba sobre la tierra de Egipto. Entonces Joseph le dice, no, ustedes no han hecho nada malo, sino que el mismo Joseph, mire con la misericordia que trata a sus hermanos, que les dice, Elohim. Ustedes no me enviaron aquí. Exactamente, sino que el Eterno me envió por delante de vosotros para dar esa oportunidad de poder liberarlos por medio de gran liberación, poder liberarlos de la hambruna, de esa situación donde iban a perecer en la tierra de Canaán, toda la familia de Israel. Sin embargo, el Eterno puso a Joseph en ese lugar, justamente favoreciéndolo y con toda la misericordia y el ruaj que tiene sobre él, y haciendo apunte profético a nuestro don Yeshua. En Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna, esto dice Yeshua, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Vemos cómo Joseph también aquí le estaba diciendo, justamente, para preservar la vida, él me mandó por delante de vosotros, y que esto no era culpa de sus hermanos, sino que el Eterno había planeado y planificado todo, perfectamente planificado. Ahora sí, pasamos a la Liyá número 3, Bereshit 45, del 8 al 18, arranca así. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y toda la tierra, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Mire otro dato muy importante que encontramos aquí, justamente habían pasado 2 años, donde se presenta Joseph a sus hermanos, habían pasado 2 años de hambruna, donde solicita y hace todo esto, quedando 5 años todavía pendiente de aquella hambruna. No es casualidad los números que nos dictan en las porciones. Yeshua también. Hoy nosotros estamos en los tiempos, ya sabemos que estamos cada vez más cerca del fin, de los tiempos finales,
en los cuales está profetizado. Y vamos a ver cómo él regresa, cómo él vuelve a buscar a sus hermanos, cómo él vuelve a buscar a su familia. En Mateo 28, 18 nos dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así Joseph también estaba diciendo, vayan, busquen, apresúrense, traigan a mi familia, traigan a mi padre, porque a mí se me ha dado todo, se me ha puesto por cabeza de todo. Inclusive él dice, se me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Entonces, así como Joseph está puesto por encima de todo, tenemos que poner en nuestras vidas a Yeshua por encima de todo y tenemos que aceptar que Él es el Elohim viviente, que Él es el creador hecho carne. Amén. Amén. Seguimos en la lilla 3. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Vemos cómo Joseph, una vez que desahoga su tristeza, desahoga su angustia, ya este llanto, lo habíamos visto también ya anteriormente en Génesis 33, 4, donde vemos a Esaú colgándose del cuello de Jacob, llorando por el reencuentro, por ese reencuentro, ¿no es cierto?, en alegría, en muchos sentimientos, ¿no es cierto?, en muchos sentimientos cruzados. Vemos cómo también lo veíamos en esta situación. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de Joseph han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Mire cómo aquí Faraón se agradó de la situación que estaba pasando Joseph, a pesar de toda la tristeza, a pesar de toda la frustración que había tenido Joseph a lo largo de todo este tiempo. Joseph no había guardado rencor y había aceptado a sus hermanos, y así se agrada el reino de los cielos cuando nosotros actuamos de la manera que Joseph actuó con nuestros hermanos. Porque así nos enseña en Lucas 15, 8 al 10, nos dice la parábola de la moneda perdida. Oh, qué mujer que tiene 10 dracma, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que se arrepiente. Vemos cómo aquí Faraón también se estaba alegrando de este reencuentro, de esta vuelta otra vez de la familia de Joseph. Así también se alegran los cielos, así se alegran los ángeles cada vez que nosotros nos arrepentimos y volvemos al Padre. Cada vez que hay alguien dentro de esta tierra que reconoce a nuestro don Yeshua y comienza a caminar en su voluntad, comienza a ver un cambio en su vida, así también se alegran los cielos con esta noticia.
Y vemos que esto también representa algo muy importante, la reunión de la familia, de esta familia, ¿no es cierto? Y que también está reflejado en la actualidad, que por medio de Yeshua vamos a ser reunidos, vamos a ser unidos, las dos casas unidas en un solo palo, así como lo fue profetizado en Ezequiel 37, que bueno, es la Haftarah, ¿no es cierto?, de esta porción de la Torah. Amén. Déjame. ¿Qué? ¿Ibas a leer? No, Ah, no. no. Perdón. ¿Está bien? Sigamos. Aliyah número 4, Bereshit 45, del 19 al 27. Y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupáis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Bueno, aquí vemos cómo Faraón ayuda, ¿no es cierto?, da autoridad a Joseph para que pueda ir a buscar, inclusive le manda carros para traer a los niños, a los menos válidos, y vemos cómo también en Mateo 6, 25, 27 nos dice así, nuestro don Yeshua nos dice a nosotros, pues tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces vemos cómo siempre el que nos provee, en este caso veíamos cómo Faraón era el que proveía por la obediencia de Joseph. Él proveyó para que la familia de Joseph viniera. Así también nosotros tenemos que confiar en el Eterno. El Eterno es quien provee de la vida, quien provee del alimento, quien nos provee de las cosas. Y es más, Él es quien nos provee el camino. Él dio a su Hijo unigénito y nos proveyó de un camino a la salvación para acercarnos a Él. Entonces nosotros tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe en nuestro don Yeshua y entender que el Creador tiene misericordia. El Creador todavía, a pesar de nuestros errores, todavía nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él. Y vemos en esta parte que nos está diciendo, nos está narrando esta Ariyá, que dice que en carros iban a ser traídos vuestros hijos, vuestras mujeres, y dice traer a vuestro padre, ¿no es cierto? Y que no se preocupen, como recién lo mencionabas, ¿no es cierto? Que no se preocupen por los enseres, por la riqueza. Quería decir que lo iba a traer en lo mejor, iban a ser traídos, el pueblo de Egipto, ese pueblo iba a ser traído en lo mejor. De esa misma manera es que vamos a ser llevados. Nos dice el Padre que vamos a ser regresados a Él en alas de águila, creo que menciona la escritura, estoy parafraseando. Entonces quiere decir que con lo mejor Él nos va a traer de donde estemos con lo mejor. Entonces, vemos esta similitud que hay en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel se reunía con Joseph, la similitud que hay cuando nos reunamos con Yeshua, este encuentro, este reencuentro que va a suceder y que está profetizado. Esto no solamente es un apunte a Yeshua, sino también es un apunte profético a los tiempos actuales. Exactamente, recordemos también que
Él nos dice que no guardemos tesoros en esta tierra, sino más los tesoros espirituales, más los tesoros, esos son los que van a valer, porque los tesoros materiales aquí se corrompen, se corroen y son comidos por las palillas, nos dice su palabra, estoy parafraseando también. Entonces vemos cómo nosotros no tenemos que fijar nuestra vista en Yeshua y nuestra vista en una vida espiritual, en algo que nos lleve fuera de este mundo, no seguir perteneciendo a este mundo. Una de las cosas que nos hace no seguir perteneciendo a este mundo es justamente un día como hoy, un día de reposo, esa señal que el Eterno nos puso para ser partícipe de su pueblo. Aquellos que lo guardamos, estamos siendo distintos al mundo, estamos siendo apartados del mundo, no estamos haciendo lo mismo, no comerciamos, no nos interesan las vidas, las cosas banales del mundo, no estamos pensando en fiestas, en bebidas, en cosas que el mundo está pensando. Es más, voy a poner algo, pero se me van a enojar algunos futboleros, pero ya no ponemos el fútbol por delante del Eterno. El Eterno está antes que todas esas cosas. Esas Baruch cosas son Hashem. banales, esas cosas son del mundo, que solamente lo que nos hacen es distraernos de la realidad, es distraernos de una vida que el Eterno nos prometió, es distraernos de la heredad que Él nos prometió. Entonces Él nos promete una vida así como le prometió a nuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, una tierra de abundancia. Así Él nos promete también una vida eterna de abundancia junto a Él. Amén. A cada uno de todos ellos dio unas mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido, y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de los mejores, de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. esa frase. Les dijo eso, lo mismo dijo Yeshua, que se iba a preparar morada. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos riñendo entre nosotros. estamos viendo quién tiene la culpa, quién fue el culpable, quién es el responsable, en vez de caminar junto a lo que el Eterno nos dejó. Muchas veces estamos viendo qué hace el de al lado, qué hace nuestro hermano, qué está haciendo, en vez de concentrarnos en nuestra propia vida, concentrarnos en nuestra propia salvación. No, estamos viendo los frutos del vecino, pero no vemos nuestros frutos, no vemos... Si este mandamiento sí, que si este mandamiento no. Ya está, ya reconocimos a Yeshua, entendemos que la Torah no fue abolida, es hora de salir a predicar, es hora de salir a hacer discípulos, vayan y hagan discípulos, dijo Yeshua, no vayan, no dijo, vayan y discutan entre ustedes. Lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo entre todos para llevar el evangelio, no estar discutiendo de que si este sí, este ya no, este no porque ya no hay templo, este sí porque algunos sí, otros no, no basta, o sea, sigue vigente la Torá, sigue vigente, sí hay algunas cosas que no se hacen porque no hay templo, pero recordemos que el templo también somos nosotros, el templo es Yeshua, entonces sí siguen vigentes y hay formas de hacerlo y que no sean peregrinando hasta allá, hasta Jerusalén. Entonces, pensemos un poquito, pongámonos más de acuerdo y tengamos esto presente. No vamos a ser salvos por guardar los mandamientos y no creer en Yeshua. No vamos a ser salvos solo por creer en Yeshua. Vamos a ser salvos por tener ambas cosas. Nos dice la Escritura y nos dice, está en Apocalipsis, nos dice también, es el mismo mensaje a lo largo de toda la Escritura, que debemos tener la Torá y el testimonio, que el testimonio es Yeshua.
Entonces aquellos que son salvos son aquellos que tienen la fe del Mesías y han guardado sus mandamientos. O sea, no hay más vuelta que darle. Sigamos, avancemos, llevemos la palabra, pongámonos de acuerdo, no riñamos como Joseph, que ya conocía a sus hermanos y ya sabía que iban a reñir y que se iban a echar culpa a ver quién era el responsable, cómo le iban a contar a su padre, qué iban a hacer, ¿no es cierto? E incluso Shaul, Pablo, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que oyen. Entonces, cuando nosotros muchas veces nos encontramos con hermanos que están contendiendo, una cosa es defender la palabra. Uno puede defender la palabra en un principio, está bien, no decimos que no, porque nosotros también lo hacemos, pero hay un punto en donde ya no es defender, sino ya comienza el propio orgullo del ser humano. Se convierte en contienda. Exactamente, y se empieza a contender. Entonces, justamente los que están oyendo abajo, los que están discutiendo arriba en live o en redes sociales o en debates, terminan perdiéndose. No se saca nada bueno de una predicación cuando terminan discutiendo y peleando, porque en realidad, inclusive los proverbios nos dicen, no te juntes con los necios porque pensarás como necio. Entonces, cuando vos te pones a discutir con una persona y ya le explicaste la palabra y él sigue en su necedad, aquella persona, retírate porque si no te vas a terminar discutiendo y perdiendo el hilo, perdiendo la predicación, perdiendo la edificación, y los oyentes que están abajo van a decir, no, esto terminan siendo dos necios discutiendo sobre nada, y lamentablemente no se va a perder absolutamente todo, y no va a haber una edificación, no va a edificar para nada. Disculpen, hermanos, era la seguridad de TikTok, lo que pasó. Amén. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que mostrar nuestros frutos por medio de nuestra forma de actuar. Cuando nosotros demostramos madurez espiritual, demostramos madurez para enfrentar un tema y charlarlo y traer versículos y hablar y discutirlo, y retirarnos a tiempo, eso demuestra madurez y esos son los frutos. Y la persona que está abajo va a terminar entendiendo, o la palabra va a terminar llegando. Recordemos que es el Ruach el que le da el discernimiento. Nosotros lo único que hacemos es ayudar con la semilla, ayudar a tirar las semillas en la tierra. Después, si la semilla brota o no brota, nosotros tenemos que tenemos que entender que el que realmente hace que esa semilla brote, que le llegue humedad, sol y que sea realmente buena tierra, es el Eterno, y es el Ruach el que alimenta eso, no nosotros. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros solamente estamos para predicar la palabra. Y si ya una discusión se vuelve en necedad, lamentablemente no edifica. Así que, hermanos, a seguir adelante, a seguir predicando, a seguir hablando con claridad y con la verdad. Amén. Amén. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no lo creía, y ellos le contaron todas las palabras de Joseph que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que Joseph enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Vemos, bueno, acá justamente esto de que su espíritu revivió, ahí justamente eso es lo que comentaba yo al principio, que
quiere decir que realmente todavía el luto dentro de Jacob seguía esa procesión de luto, seguía ese proceso de luto, no lo había asimilado todavía. Y esta pequeña frase que dice ahí al terminar este versículo, el 27, nos deja como evidencia que realmente no había terminado su proceso, que todavía su espíritu estaba en luto, ¿no es cierto? No había terminado de procesar el luto de Joseph, a pesar de los años que ya habían pasado. Si no me equivoco, Joseph, leíamos en la porción anterior que Joseph tenía 17 años cuando sucedió toda esta situación de la venta, y en estos tiempos Joseph aquí ya tenía 30 años, lo veíamos en la porción anterior también, que su ministerio había comenzado, hacía que habían pasado 13 años en lo cual su padre todavía seguía de luto. En Marcos 16:9 nos dice: habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Bueno, este versículo lo traje más o menos también mostrando un poco la situación en que Jacob no creía a sus propios hijos de la palabra, de lo que estaba escuchando, pero se terminó convenciendo. Así vemos también, van a terminar convenciéndose de que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es aquel que vino a redimirnos de nuestros pecados, que por su sangre, que Él es el Cordero, que por su sangre somos redimidos y somos comprados a precio de sangre. Él es el verdadero Mesías y el único Mesías, y es el Elohim de Israel, quien nos viene a rescatar, así como dice la palabra en Isaías, que Él mismo vendría como un buen pastor a rescatarnos a rescatarnos de nuestros pecados, a salvarnos, a volver a juntar al rebaño y hacer una sola casa. Bien, la liyá número 5, Bereshit 45, 28 y 46, 27, que justamente es un solo versículo y después ya empieza el capítulo 46. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Nosotros sabemos que antes del final, antes de que termine todo, el pueblo volverá a ser un solo pueblo. Y reconocerán a nuestro don Yeshua. Y borraremos todas esas ideas y esas contiendas que tendremos, y Él restaurará toda nuestra vida, los tiempos, las fiestas, las celebraciones, las cosas, y viviremos en un periodo donde reinará nuestro don Yeshua y todo será conforme a su voluntad. Hay muchas cosas que hoy entramos en discusión y a reñir con nuestros hermanos por esas pequeñas cosas, porque decir si el bautismo, si el Shabbat, si las fiestas, muchos todavía tienen dudas, hilando más fino en los tiempos, el calendario, que por ahí es un poco el que nos complica, porque unos toman una cosa, otros toman otro. Nosotros tenemos que entender eso, tenemos que decir así como hizo Jacob: basta ya, mi hijo vive, Yeshua vive, y vamos a él. No miremos hacia atrás. Recordemos que nuestro propio don Yeshua nos dice que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Eso dice nuestro don Yeshua. Disculpen, todavía estoy medio engripado. Para eso estoy, ayuda. Para terminar la frase cuando no. Amén. Entonces, vemos cómo así nosotros tenemos que hacer. Tenemos que procesar nuestra vida, y muchas veces nos ponemos en detalle a discutir y a ver si esto no me conviene, o buscarle muchas vueltas
a las cosas muy sencillas. Nuestro don Yeshua nos dice que para ser transformados tenemos que bautizarnos en su nombre, y tenemos que, si le amamos, demostrar nuestro amor hacia él, guardando sus mandamientos, y sabemos que sus mandamientos son los mismos mandamientos que están en la Torá. Entonces, no hay más discusión, no hay más que si el pacto, que no, que guardamos la Torá, que guardamos el Shabbat, que no guardamos. No, hay que vivir. Y otra cosa, hay que entender muchas veces que nosotros muchos no nos tenemos que preocupar por esas cosas, sino tenemos que tratar de preocuparnos por vivir conforme a su voluntad. Muchas veces nos preocupamos, no, pero vos sabés que yo no voy a llegar en Shabbat, tengo que trabajar porque no le voy a dar de comer a mi familia. No, ahí tenemos que acordarnos que Él es el que provee, que Él nos llama y que Él no nos va a desamparar. Así como lo leí hace un rato, que las aves tienen alimento, el Eterno cuida de las aves, cuida de los animales, cuida de todo, también va a cuidar de sus hijos. ¿Qué más valor tiene nuestra vida que la vida de las aves, que la vida de un animalito? Entonces, si vemos que el Eterno cuida a cada uno de nosotros, nosotros tenemos que confiar un poquito más en Él. Pero nos cuesta, nos cuesta, como humanos nos cuesta, porque creemos y nos han hecho creer que nosotros podemos lograr cualquier cosa. Que nosotros y realmente somos los proveedores. Claro, que nosotros somos autosuficientes de todo. Y eso es una gran mentira de la cual nosotros tenemos que desenmascararla y entender que en nuestra vida es el Eterno quien manda, es el Eterno por delante de todo. Y piensen esto, o sea, es muy fácil, es muy sencillo. Vivimos gracias al Eterno, porque si el Eterno no quisiera que viviéramos, ya nos habría eliminado. Es decir, cada vez que nos despertamos, cada vez que estamos vivos, es gracias a Él. Así que si tenemos un trabajo, si vamos a trabajar, si podemos cuidar a nuestros hijos o no, todo lo que podemos hacer es gracias a que estamos vivos, a que el Eterno día a día nos regala vida, nos da vida. Entonces, todo es gracias a Él, nada es mérito nuestro, así que tenemos que mirarlo siempre así, de ese modo. Entonces, de esa manera vamos a comprender que Él es el proveedor y nosotros no somos el sustento, que nosotros sin el Eterno no somos nada. Amén. En el capítulo 46 arranca: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus nietos, y a sus mujeres, y en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, y Jacob y toda la descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda la descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces, el Eterno se le apareció, no es casualidad. Volvemos otra vez a los números, volvemos a los lugares. El Eterno es todo un apunte profético. El Eterno nada deja al azar. Mire, justamente Jacob primero llegó a Beersheba. Recordemos que en Beersheba era Abraham, Isaac, todos abrieron pozos en los cuales los filisteos cerraban las cisternas. Sin embargo, ellos abrían. Beersheba es un lugar especial, es un lugar emblemático dentro de las escrituras,
y lo vamos a encontrar varias veces, y aquí también, ahí en ese lugar donde sacrificó Jacob, también así sacrificó Isaac, sacrificó Abraham. Aquí el Eterno se le aparece en visión a Jacob y le dice que descienda. Y esto ya había sido profetizado anteriormente, justamente en Génesis 15:13 dice a Abraham. Entonces Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavas allí y serán oprimidas 400 años. Entonces, cuando Jacob toma la decisión de descender a Egipto, ¿qué es lo que hace primero Jacob? Pone su vida en manos del Eterno y hace sacrificios en este lugar tan emblemático al sur de Israel, que es Beerseba, porque vamos a ver que también lo vemos como límite de la tierra de Israel a Beerseba. En Segunda de Samuel y en Jueces también nos muestra que Beerseba es el lugar más al sur de la tierra de Israel, pero antes de pasar a Egipto, Jacob hace sacrificio y pregunta al Eterno, y si tuvo esta duda de descender a Egipto, era justamente por esta promesa que le había hecho al Eterno a Abraham. Abraham había pasado, seguramente Jacob sabía de esta historia de Abraham, entonces él sabía que iba a vivir en tierras ajenas y que terminarían siendo esclavos en la tierra de Egipto. Vemos como en Segunda de Samuel, lo que le decía recién, 3 del 10 al 12 dice: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba, y él no lo pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces vemos cómo Beersheba es un punto específico al sur, porque aquí estaba nombrando toda la tierra de Israel, así también como vemos en Jueces 21 nos dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba, y la tierra de Galad a Yud-Heh-Vav-Heh en Mizpah. Entonces vemos cuando hablamos de Beersheba es un punto muy específico en donde Jacob se detiene ahora, teniendo a su familia detrás, sabiendo que no sabiendo lo que iba a pasar, pero sin embargo teniendo una idea de aquella promesa a Abraham. Sin embargo, el Eterno le dice: ve tranquilo, que acá José cerrará tus ojos y allí se hará una gran nación. El Eterno, a pesar de que ya había profetizado esta situación de que vivirían en tierras ajenas y que serían esclavos, el Eterno permitió que esto sucediera para que esa familia de Jacob creciera dentro de la tierra de Egipto. Y noten esto tan importante que el mismo Eterno le está diciendo: yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Miren lo importante que nos está diciendo la escritura, y que está haciendo también una similitud con el tiempo actual. ¿Acaso el Eterno no dijo: yo los traeré, yo los recogeré, yo los traeré, los reuniré? ¿No dice eso el Eterno en la escritura? Y eso está profetizado para estos tiempos. Entonces, tengamos fe, tengamos esa convicción de que sí va a suceder. No dejemos de creer en lo sobrenatural, porque muchos han dejado de creer en lo sobrenatural por creer que Yeshua es solo hijo de José y de Miriam, y que no es hijo del Eterno. Había escuchado una enseñanza, el otro día estaba escuchando una enseñanza similar con respecto a este tema, y explicando que, que, que la escritura, cuando dice que el Eterno es el que da, el que puso la simiente, digamos, ese aliento de vida en Miriam, ellos tienen esta explicación de que eso quiere decir que el Eterno permitió, de la misma manera que permitió que Sara tuviera hijos. Pero
vemos que es una explicación que sale de contexto. ¿Y por qué digo que sale de contexto? Porque no es la misma situación de con Joseph y Miriam, porque Miriam era virgen y ellos no se habían conocido. Nos narra la escritura que no solamente que no se habían conocido, y sabemos que en la perspectiva hebrea, en la cultura hebrea, conocerse significa tener relaciones íntimas. Eso cualquiera que está estudiando la Torá, las escrituras, comprende esto. Entonces, la Biblia dice que no se había llegado a Miriam, no la había conocido hasta después de que nace Yeshua. Es ahí cuando recién la conoce, es decir, cuando ahí recién tiene esas relaciones íntimas con Miriam. Entonces, ¿cómo pueden decir que es Joseph el que pone la semilla por medio del Espíritu Santo? Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué dicen esto? Porque dejan de creer en lo sobrenatural, dejan de creer en el poder del Eterno. Y eso la verdad que no solamente es triste, sino que es gravísimo, porque así están descontextualizando todo y no están creyendo en la palabra del Eterno, en que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra cosa que también no comprenden y sacan de contexto es por qué Joseph, si fuese así como ellos lo plantean, entonces ¿por qué Joseph quiere dejar a Miriam? ¿Por qué se le tiene que aparecer un ángel en sueño y hablarle a Joseph para decirle que no la deje a Miriam y que haga así y que le ponga este nombre y así harás con Miriam? ¿Por qué tiene que venir un ángel para hablar con Joseph, para hacerle entrar en razón? Si supuestamente él era el padre para los que están explicando de que realmente se conoció tema antes de que tuvo relaciones con Miriam. Entonces, al hacer esa explicación, tienen que arrancar muchos textos de la Biblia, o sea, comienzan a mutilar la Biblia. El argumento se cae buscando 2, 3 textos anteriores y viendo y entendiendo a uso de razón como vos lo decías, digamos, cómo no lo razonan al texto, no lo entienden al texto, quieren ponerle entendimiento humano al texto, sabiendo que hay muchas cosas en las escrituras que no es humanamente posible. Hay muchos textos que no tienen explicación humana, que la única explicación es justamente que el poder del Eterno, su omnipotencia, su magnificencia, no hay explicación. Porque si nosotros ponemos a explicar humanamente cada uno de los detalles de la Biblia, lamentablemente vamos a chocar contra una pared, un muro inmenso, porque hay muchas cosas sobrenaturales dentro de las escrituras en los cuales no tenemos que entenderla, tenemos que aceptarla así como están escritas y confiar en Él. Él es nuestro creador, Él es el que nos construyó, que nos hizo un mundo, que nos dio todos los animales, nos dio todo, nos construyó a nosotros, pieza por pieza. Somos algo que no se puede reinventar, no podemos, la humanidad no ha podido todavía crear vida de la nada, así como lo hizo el Eterno. Entonces, tenemos que confiar, Él es nuestro creador y nos dejó un manual de vida para seguir viviendo una vida conforme a su voluntad. Él no nos exige absolutamente nada. Ahora, sí, cuando venga un juicio, el juicio será para todos. Nadie quedará exento del juicio. El juicio llegará a todos y habrá una ley para juzgar ese juicio y habrá un juez para juzgar ese juicio y habrá un abogado. Aquel que no tenga abogado, lamentablemente tiene perdido el juicio. Entonces confiemos en nuestro abogado, sabemos que es nuestro Adón Yeshua, que por su sangre somos redimidos y dejemos de estar tratando de entender algunos misterios que nos muestra la Escritura, porque esos misterios se nos serán revelados solamente cuando venga nuestro Adón Yeshua.
se nos será revelado solamente por medio del Ruach HaKodesh. Nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Amén. Bien, seguimos. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de Joseph que nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Esto era más que nada, lo traía para no olvidarme, porque otra parte de números de que tenemos que entender. Más adelante vamos a ver también, porque vamos a ver ese andar por el desierto del pueblo de Israel cuando se encuentran con las 70 palmeras, ese caminar de Israel cuando el espíritu de Moisés es repartido entre 70 de los ancianos para profetizar y llevar entendimiento. Vamos a ver esos 70 también en los 70 apóstoles, en los 70 discípulos que Yeshua manda a las naciones a predicar del evangelio, de que el reino se había acercado. No es casualidad que, y aparte nos marca esta porción, y es algo importante que tenemos que subrayar, que entraron a la tierra de Egipto, entraron 70, pero ¿cuántos salieron de la tierra de Egipto? Entonces vamos a ver cómo la profecía, la promesa del Eterno que había hecho recién con Jacob, se va a ir dando cumplimiento dentro de la tierra de Gosén, dentro de la tierra de Egipto, porque allí sucedió que Israel se transformó de un pueblo a una nación. Y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en las escrituras. Ese número, el 70, en las escrituras siempre ha representado eso, las naciones. Entonces vemos cómo de la mano de Joseph es que están ingresando en esas 70 naciones. Exactamente. Bien, perdón, era para allá, la Aliyah 6, perdón, para allá no, Aliyah 6, Bereshit 46:28 al 47:10, ya vamos terminando. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Bueno, esto es todo un apunte profético nuevamente. No sé cómo hay personas que no lo ven, que no ven a nuestro Adón Yeshua aquí manifestándose en la vida de José, en el pueblo de Israel, en todo lo que viene sucediendo. En Juan, no pueden ver esta similitud. Claro, porque vemos como ahí en Juan 20:17 nos dice, Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más a mis hermanos, y más ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Acá Joseph, cuando ve a su padre, después de abrazarlo, llorar, dice: subiré y lo haré saber a Faraón. Vemos lo mismo, la misma forma de actuar de Joseph es la misma forma de actuar de nuestro don Yeshua. Él dice que él subirá, que él irá a notificar, él irá a preparar moradas, y él volverá a buscar a su pueblo, volverá a buscar a sus hermanos, a su padre y a su casa.
no vendrá por cualquiera, no vendrá por cualquier persona. Recuerden. Y en esta parte que nos menciona, Gosen representa que ellos iban a vivir apartados, porque hay un lugar específico para el pueblo de Israel. Entonces, Joseph les tenía un lugar a ellos, y era en este lugar. No es que iban a vivir en medio de Egipto, sino iban a vivir en este lugar que se llamaba Gosén, que representa eso, que iban a estar apartados. Iban a vivir en Egipto, pero apartados, no en medio de Egipto. Y esto vamos a ver por qué el Eterno hace esto, porque más adelante, en el libro que vamos a comenzar luego la semana que viene, vamos a ver por qué sucede de que ellos estaban en Gosén, por qué ellos estaban apartados y por qué el Padre los tiene apartados, porque los va a proteger. Recuerden que le dijo a Israel: desciende, yo iré contigo, yo estaré contigo, yo te traeré. Entonces quiere decir que iban a estar siempre bajo su protección, si bien fueron esclavizados más adelante, pero estuvieron en su protección. Igualmente se multiplicaron a pesar de la esclavitud y de lo que terminaron viviendo. La profecía. Exactamente. Por eso siempre debemos confiar en el Eterno. Amén. Pase lo que pase. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como vuestros padres. Vemos cómo aquí también esto, Joseph le dice a sus hermanos que así se tenían que presentar. Ellos eran pastores y siempre hemos visto que desde Abraham ellos eran pastores, inclusive Jacob cuando está en Labán, junto a Labán, para trabajar por sus esposas, terminó trabajando y su salario era justamente ovejas. Él era pastor en la casa de Labán. Vemos que nuestro Adón Yeshua también es él quien se nombra el buen pastor. Juan 17:15 nos dice: no ruego que nos quites, perdón, ahí me confundí de versículo, sí, creo. Perdón, porque justamente ahí va el versículo donde nuestro don Yeshua dice que Él es el buen pastor, quien es el que cuida a sus ovejas, pero igualmente aquí otra cosa que él, Joseph le está dando un lugar porque él los hace ir a esa tierra de Gosén, donde era una tierra rica para los animales, para el rebaño. No presten atención a ese versículo. Pero dice también, mira, escuchá lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, eso dice nuestro Adón Yeshua pidiendo, clamando por nosotros. Entonces, nosotros muchas veces renegamos contra el mundo, pero nuestro Adón Yeshua nos decía que no nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Nuestro Adón Yeshua nos está pidiendo que interceda por nosotros para que nosotros seamos esa parte dentro del mundo sin maldad. ¿Cómo hacemos eso? Justamente una de las cosas más importantes es estar en día de Shabbat, en sábado, guardando sus mandamientos, bueno, siendo apartados, pero dentro del mundo, porque estamos en este mundo, somos parte de este mundo. Bueno, pero es lo mismo que sucedió ahí con esas 70 naciones que fueron a Gosén. Estuvieron en una tierra apartada. Exactamente. En Egipto, pero apartado. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente el Eterno había provisto de todo esto.
José era una herramienta que convenció a Faraón para esto. Sabían ellos que para ellos los animalitos eran idolatrados dentro de la tierra de Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel hacía sacrificios al Elohim verdadero, sacrificando a animales, sacrificando estos animalitos. Esto deja también en evidencia que la ley de los sacrificios viene previa a la que conocemos de Levítico, a la que conocemos después en el Sinaí. Estas instrucciones de los sacrificios de animales que le agradaban al Eterno, los vemos inclusive desde Abel, que Abel fue uno de los, ¿no es cierto?, de los, el segundo en sacrificar animal, porque recordemos que el mismo Eterno sacrificó animal para vestir a Adán y a Eva. Ese fue uno de los primeros sacrificios que encontramos en las Escrituras, porque no le sacó la piel sin tomar su vida, ¿no es cierto?, sino que tomó la vida de esos animalitos por los cuales tomó la piel para poder hacer vestimentas a Adán y a Eva. Después vemos el sacrificio de Abel, que fue visto grato a los ojos del Eterno, y entonces esto nos deja otra vez evidencia. Los egipcios no iban a soportar, el mundo no soporta al pueblo de Israel. Así nosotros tenemos que estar separados de ellos, vivir en el mundo, pero mostrarles que somos diferentes. En el 7 nos dice, también Joseph introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Esto es interesante también porque recordemos que Abraham también reconocía que era extranjero dentro de la tierra, así también Jacob estaba reconociendo que él era extranjero, que su vida era un peregrinar. Él nunca se asentaba en un lugar, él peregrinaba y seguía andando, siendo como forastero, siendo como extranjero, viviendo en la tierra como extranjero, reconociendo que la tierra es del Eterno, que Él es el proveedor, que Él es el único, el dueño de toda la tierra. ¿Y qué representa eso que vivía, ¿no es cierto?, como extranjero y como peregrino? Es decir, que él no se mezclaba con las culturas que habían en esos pueblos. Solamente él obedecía al Eterno y mostraba así una vida apartada. Y lo mismo hemos visto con Abraham, lo mismo hemos visto con Isaac y ahora lo vemos con Jacob, ¿no es cierto?, que así se presenta a Faraón. Siempre fueron así, fueron extranjeros porque vivieron apartados. Y lo vamos a ver a lo largo de las escrituras, como su pueblo siempre que fue llevado al exilio, trató de vivir apartado, y lo vemos con muchos personajes bíblicos, como lo es Daniel, que él no se contaminó, ¿no es cierto?, con el pueblo, con Babilonia. Él, a pesar de que vivía ahí en Babilonia, él vivía apartado, vivía guardando las instrucciones del Eterno, vivía siendo obediente, no se contaminaba ni en cuanto a comida, ni en cuanto a nada de la cultura de allí. Y es lo que nos llama a ser el Eterno, es lo que nos ha llamado en este tiempo a nosotros, que ahora estamos viviendo, como lo decía hace un rato Marcelo, que mencionaba ese versículo, ¿no es cierto? No te ruego que los saques del mundo, sino que los proteja, ¿no es cierto? Que haga el Eterno que vivamos apartados, porque para eso nos ha llamado, para que recordemos sus instrucciones que aún están vigentes, y es de la manera que vamos a vivir apartados aunque vivamos en el mundo. Amén.
Y ahora ya llegamos a la lilla número 7, en Bereshit 47, del 11 al 27. Así Joseph hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto y lo mejor de la tierra en la tierra de Rameses, como mandó Faraón, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. Vemos también aquí cómo el Eterno es el que preserva la vida, Él da la autoridad a Joseph para preservar la vida de su familia, y así vemos cómo también nuestro Adón Yeshua tiene la autoridad para preservar nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar de los cielos, y esperar de los cielos a sus hijos, el cual resucitó de los muertos, a su hijo, perdón, el cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Vemos cómo Yeshua, él es el que nos guarda, y así como Joseph guardó a su padre, a sus hermanos, a toda su familia, a toda la casa de Israel, la guardó en un lugar especial, así también nos guarda nuestro Adón Yeshua, quien es nuestro buen pastor. En Isaías 26, 20 al 21 nos dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poco por un momento, en tanto que pase la indignación, porque he aquí que Yud-Heh-Vav-Hei sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vemos que en ese momento donde Joseph da este lugar para habitar a su pueblo, había 5 años de hambruna fuera de esa tierra. Sin embargo, aquí recibieron lo mejor. Joseph guardó a su padre, guardó a sus hermanos en un lugar donde pudo alimentarlo, donde pudo alimentar a sus familias. Así también el Eterno nos guarda a nosotros. Yeshua también nos guarda. El Eterno nos pide que nos guardemos, porque vendrá la ira del Eterno, la cual todos la sufrirán, más aquellos que no preservan sus mandamientos. Recordemos, yo no sé si realmente pasaremos la copa de la ira. Quiero creer que no, hay muchos que dicen que sí, hay otros dicen que no, pero sabemos que va a llegar ese momento, que las tribulaciones las vamos a tener que afrontar, las vamos a tener que superar, las vamos a tener que pasar. Todos los días somos atribulados por nuestras decisiones, somos atribulados en nuestros trabajos, somos atribulados en nuestra casa, con nuestras familias. Sin embargo, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos alimenta. Tenemos que confiar más en Él, como lo venimos diciendo, depositar nuestra confianza en nuestro Don Yeshua, que Él es el que va a proveer, así como lo dice en Tesalonicenses y también lo pide en Isaías. Entonces compró Joseph toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembráis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón,
y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestros mantenimientos, y de los que están en vuestra casa, y para que coman vuestros niños. Vemos cómo aquí Joseph, así como el Eterno también, el Eterno es el dueño de toda la tierra, aquí Joseph también era dueño de toda la tierra, compró toda la tierra para Faraón. Así también nuestro Adón Yeshua pagó ese sacrificio, pagó ese precio por toda la tierra. En Deuteronomio 18, del 1 al 2 nos dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas de Yudhet Balhei, de las heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yudhet Balhei es su heredad, como él les ha dicho. Entonces vemos aquí también sucedía exactamente lo mismo. Después lo vamos a ver, ¿no es cierto? Cuando llegue la porción de Deuteronomio, vamos a ver que los levitas, los sacerdotes, no tenían, no tienen heredad, pero sí comen de las ofrendas que se le entrega al Eterno. Así también sucedió en la tierra de Egipto. Los sacerdotes no tuvieron que vender, sin embargo, comían de lo que proveía el faraón, de los que le proveía el faraón, así como los levitas comen de las ofrendas que son para Yudhet Badhei. Y lo dijo, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy. Así también lo dijo nuestro don Yeshua en Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprado por precio glorificado, pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. ¿Quién nos compró? Ahí le está diciendo, por su sangre ya sabemos que Yeshua nos compró, pero los cuales son de Elohim. Nuestros cuerpos son nuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Entonces son del Eterno, somos del Eterno, nosotros somos, Él pagó precio de sangre. En Primera de Pedro 1, 18 al 19 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro estaba reafirmando ese sacrificio de nuestro don Yeshua por nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Nosotros le debemos todo a él, así como Joseph le dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, así nuestro don Yeshua nos compró cuando él sacrificó en el madero, cuando derramó su sangre por nosotros y nos redimió de nuestros pecados. Así también toda la tierra es del Eterno, no es nuestra, y así nosotros también somos del Eterno. Amén. No sé si... Y bueno, ya termina, ya esto llega al final. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Esto es lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Que justamente entraron 70, pero vamos a ver seguramente en la porción ya del Éxodo del otro libro, vamos a ver cuántos realmente salen de allí y que ahí se multiplicó. El Eterno los puso a protección, los puso bajo el resguardo de Joseph, para que se multipliquen, para que crezcan dentro de la tierra de Gosén, en una tierra rica donde los alimentó, donde los cuidó, a pesar de su esclavitud, que después, bueno, vemos más adelante, vamos a ir viendo, pero el Eterno lo hizo por una razón específica y permitió que esto sucediera, permitió que cada una de las cosas sucediera y que así también nuestro Adón Yeshua permitió, el Eterno permitió ese sacrificio de ese único Hijo para redimirnos de nuestros pecados y así darnos vida eterna. Amén. Bueno, así termina la Parashá Vayigash y se acercó. Amén. Amén.
Laila Top, que el Eterno los bendiga, los cuide, que tengan buen descanso. Será hasta esto, en unos días. No sé, ya vamos a ver si podemos dar la otra porción, que ya es la final del libro. De Bereshit. Exactamente, la última porción de Bereshit, la porción 12. Vallejí, Sí, Vayehi. Vallejí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.